¿Alguna vez has imaginado que navegar en la Deep Web podría desatar horrores inimaginables? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en los rincones más oscuros de la Deep Web. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Cuando escuché por primera vez sobre la Deep Web, estaba en una de esas noches aburridas en las que no tenía nada mejor que hacer que navegar sin rumbo por Reddit. Uno de los hilos discutía sobre los lugares más oscuros de Internet, y mientras la mayoría mencionaba simples leyendas urbanas, un usuario, bajo el nombre Noir-42, dejó un comentario que me llamó la atención. No es lo que ves lo que te atrapa en la Deep Web. Es lo que te encuentra a ti. No soy alguien fácil de asustar, pero admito que ese comentario se me quedó en la cabeza. Ya había leído antes sobre la Deep Web, lo que la mayoría de la gente conoce, el tráfico de drogas, armas y esas historias que parecen salidas de películas de terror. Pero había algo en esa frase que me dio curiosidad. ¿Qué significaba lo que te encuentra a ti? Lo dejé pasar durante unos días, pero la curiosidad seguía ahí, como un zumbido constante en mi cabeza. Era verano, no tenía clases y mis amigos estaban todos ocupados con sus propios planes. Así que, un viernes por la noche, decidí que era el momento perfecto para averiguarlo por mí mismo. Instalé Tor, el navegador que se supone te permite acceder a la Deep Web de forma anónima. Había leído algunas guías básicas y tenía cuidado de no descargar nada sospechoso ni meterme en sitios que pudieran atraer a la policía. Mi intención era solo explorar un poco, ver de qué se trataba todo el escándalo y luego desconectarme. Al principio, todo parecía bastante decepcionante. Los primeros sitios que visité eran básicamente mercados ilegales y foros abandonados llenos de conversaciones vacías. Nada fuera de lo común, nada que justificara todas las historias terroríficas que había escuchado. La mayoría de los enlaces ni siquiera funcionaban y comencé a pensar que todo era un mito exagerado. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré un enlace en uno de los foros. Estaba oculto entre una conversación sobre teorías conspirativas y no tenía título. Solo decía ¿te atreves a entrar? Mi primera reacción fue ignorarlo. Parecía demasiado obvio que fuera una trampa o alguna especie de virus. Pero, por alguna razón, mi mano se detuvo sobre el mouse. El mismo instinto que me había llevado a esa exploración nocturna ahora me empujaba a hacer clic. El sitio tardó más de lo habitual en cargar, lo que me hizo dudar aún más. Cuando finalmente apareció, no era lo que esperaba. Era una página extremadamente sencilla, fondo negro, texto blanco y una única línea que decía: bienvenido al lugar donde tus miedos cobran vida. Debajo, había un botón. Entrar. Podría haber cerrado la página ahí mismo. Podría haberme dicho que era una tontería, que no valía la pena. Pero mi dedo hizo clic en el botón antes de que mi cerebro pudiera procesar las consecuencias. La pantalla parpadeó, y luego apareció algo que parecía una transmisión en vivo. La calidad era baja, la imagen granosa y sin sonido, pero era inconfundible, mostraba mi habitación. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando ver una cámara oculta, pero no había nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y moví el mouse frenéticamente para cerrar la página. Pero el botón de cerrar no funcionaba. Intenté apagar el ordenador, pero nada respondía. De repente, en la pantalla, algo cambió. Un mensaje apareció: ahora eres parte del juego. El sudor comenzaba a escurrir por mi frente. Todo esto debía ser una broma, algún tipo de truco elaborado. Pero se sentía demasiado real. Alguien, de alguna manera, me estaba observando, y yo no tenía ni idea de cómo. Y entonces, la imagen cambió nuevamente. Ahora mostraba a una persona sentada frente a un ordenador, con la cara cubierta por una máscara blanca, impersonal,
sin expresión. No se movía, simplemente miraba fijamente a la cámara. Pero lo peor fue lo que sucedió después. Anchar apareció al lado de la transmisión con una única pregunta. ¿A quién le temes? No supe cómo responder. ¿Era un chat interactivo? ¿Estaba hablando con esa persona? Intenté escribir no sé, pero no obtuve respuesta. La figura en la pantalla seguía inmóvil, pero el chat continuaba. Sabemos a quién temes. Sabemos lo que has hecho. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿No había hecho nada malo, o sí? Mi mente comenzó a correr a través de mis recuerdos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Pero nada tenía sentido. Era como si alguien estuviera jugando con mi mente, intentando sembrar el miedo, y lo estaban logrando. Y entonces, un sonido. Algo suave, pero inconfundible, provenía de mi casa. Alguien estaba tocando la puerta de mi habitación. Me levanté lentamente, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. No podía haber nadie allí. Mis padres estaban fuera de la ciudad, y no había mencionado a nadie que estaría solo esa noche. Me acerqué a la puerta y puse la mano sobre el picaporte. Dudé, con el estómago hecho un nudo. El sonido se repitió, más insistente esta vez. Abrí la puerta. Nada. La casa estaba en silencio, pero mi corazón seguía golpeando con fuerza. Cerré la puerta rápidamente y me apoyé contra ella, tratando de controlar mi respiración. Volví al ordenador, pero la transmisión había cambiado una vez más. Ahora, mostraba el pasillo de mi casa. Esto no podía estar pasando. Mi mente gritaba que tenía que salir de ahí, que apagase el ordenador y huyera. Pero no lo hice. Me quedé frente a la pantalla, paralizado por el miedo. El chat continuó. Estamos cerca. Sabemos que estás solo. Corrí hacia el router y lo desconecté. El ordenador se apagó inmediatamente. Me quedé ahí, de pie en la oscuridad, con la única luz proveniente de la luna que se filtraba por la ventana. Mi respiración era rápida y entrecortada. Intenté convencerme de que todo era un mal sueño, una broma elaborada que había ido demasiado lejos. Pero entonces, lo escuché de nuevo. El sonido de algo arrastrándose por el pasillo. No quería abrir la puerta, pero no podía evitarlo. Mi mano temblorosa giró el picaporte lentamente. El pasillo estaba vacío, pero algo estaba mal. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Mis ojos se fijaron en la puerta principal de la casa, que estaba entreabierta. No la había dejado abierta. Me acerqué a la puerta, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia mi condena. La abrí completamente y miré hacia afuera. No había nadie. Solo la quietud de la noche y el viento suave que agitaba las hojas de los árboles. Pero entonces, sentí una presencia detrás de mí. Un frío que me recorrió la espalda. No tuve el valor de girarme. Simplemente cerré la puerta, me aseguré de que estuviera bien bloqueada y corrí de vuelta a mi habitación. Pasaron horas hasta que pude relajarme lo suficiente para quedarme dormido, con todas las luces encendidas y un cuchillo bajo la almohada. Pero lo peor fue lo que vino después. Al día siguiente, mi ordenador estaba encendido de nuevo, a pesar de que lo había desconectado. La pantalla mostraba una nueva transmisión en vivo, era mi cuarto, y yo estaba en la cama, durmiendo. Y debajo, un nuevo mensaje. Esto solo acaba de empezar. Nunca volví a sentirme seguro después de esa noche. Dejé de usar internet por un tiempo, pero eso no importaba. La Deep Web, o quien fuera que estuviera detrás de esto, me había encontrado. Y cada vez que pensaba que estaba a salvo, un nuevo mensaje aparecía, recordándome que no importaba lo que hiciera, ni donde estuviera, ellos siempre me estaban observando. Nunca me había considerado una persona paranoica.
De hecho, si algo me definía, era mi constante necesidad de desafiar lo que los demás evitaban. Esa fue la razón por la que terminé en la Deep Web, un territorio que para muchos solo existía como un mito oscuro y tenebroso, pero para mí, era simplemente un nuevo rincón del Internet, inexplorado y misterioso. Algo que, en mi ignorancia, creí que podía manejar. Todo comenzó con una simple conversación en un foro de ciberseguridad que frecuentaba. No era nada ilegal, al menos no en la superficie. Solo un grupo de personas compartiendo conocimientos sobre privacidad en línea y cómo protegerse de las grandes corporaciones y gobiernos. Una noche, entre las usuales charlas sobre VPNs y cifrado, alguien mencionó el archivo silencioso. Un archivo oculto en la profundidad de la Deep Web, algo que, según decían, nadie había visto y salido ileso. ¿El archivo silencioso? Pregunté con curiosidad en el chat, deseoso de saber más. Es mejor que no lo busques, fue la respuesta inmediata de varios usuarios. No hay vuelta atrás si lo encuentras. Aquello, por supuesto, solo despertó más mi curiosidad. ¿Qué podía ser tan peligroso como para que incluso los expertos en seguridad temieran hablar de ello? Decidí que tenía que investigarlo. Sabía que no era una decisión sensata, pero la idea de descubrir algo prohibido, algo que incluso los más experimentados evitaban, era simplemente demasiado tentadora. Pasé días buscando pistas, siguiendo hilos y mensajes crípticos que parecían llevarme en círculos. Hasta que, finalmente, una noche, recibí un mensaje privado de un usuario anónimo. Si quieres el acceso, sigue este enlace, decía el mensaje, acompañado por una dirección en Tor. Tor, el navegador que permitía navegar por la Deep Web, no era algo nuevo para mí. Lo había usado antes, siempre con precaución, para acceder a algunos sitios que prometían vender información confidencial o tecnología avanzada. Pero nada de lo que había visto me prepararía para lo que estaba a punto de encontrar. El enlace me llevó a una página completamente en blanco, salvo por una pequeña caja de texto en el centro que decía, escribe la palabra correcta. Intenté de todo, archivo, silencio, acceso, pero nada funcionaba. Entonces, recordé algo que uno de los usuarios del foro había mencionado de pasada, el archivo silencioso se abre cuando estás listo para escuchar. Escribí escuchar y presioné Enter. La pantalla se oscureció de inmediato, y luego apareció un mensaje, estás a punto de ingresar. Prepárate para conocer el silencio verdadero. Una descarga comenzó automáticamente. Era un archivo de video, aparentemente inofensivo. Lo abrí con una mezcla de anticipación y ansiedad. El video comenzaba con una pantalla en negro. Al principio, pensé que no estaba funcionando. Pero entonces, poco a poco, una figura comenzó a aparecer en la sombra. Una silueta humana, de pie, inmóvil. No se movía, no hablaba, simplemente me observaba, aunque no tenía ojos visibles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía apartar la mirada. Algo en aquella figura era perturbador, como si supiera que yo estaba allí, observándola. Después de unos segundos que parecieron horas, la pantalla se cortó abruptamente. Lo apagué. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi cuarto, el resplandor de la pantalla aún grabado en mis ojos. No sabía qué acababa de ver, pero algo me decía que no era solo un video. Había una presencia en él, algo vivo. Respiré profundamente, diciéndome a mí mismo que solo era un truco psicológico, algo diseñado para perturbarme. Pero esa noche, no pude dormir. A la mañana siguiente, intenté continuar con mi vida normal. Pero no podía dejar de pensar en el video. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura, quieta, en la penumbra. Sin embargo, lo que realmente me inquietó sucedió cuando encendí la computadora de nuevo. Mi escritorio estaba diferente. Había un nuevo icono, uno que no había visto antes, un archivo llamado Escucha, MP4. No lo había descargado yo, eso estaba seguro. Pero ahí estaba, y sabía que no podía simplemente ignorarlo.
Abrí el archivo, con la respiración contenida. El mismo video. La misma figura, de pie, observando. Esta vez, sin embargo, el video duró más. La figura comenzó a moverse lentamente, como si estuviera avanzando hacia la cámara, hacia mí. Sus movimientos eran apenas perceptibles, pero cada vez estaba más cerca. Apagué el video en un pánico ciego. Cerré el portátil de golpe y me alejé. Algo estaba muy mal. Intenté relajarme, decirme a mí mismo que solo era un archivo malicioso, que estaba diseñado para asustar. Pero había algo más profundo, algo que no entendía del todo. Llamé a mi amigo Carlos, un hacker más experimentado que yo, y le conté lo que había pasado. «Te metiste en algo muy raro, viejo», dijo Carlos por teléfono. «Voy a ir a tu casa. No toques nada hasta que llegue». Cuando llegó, revisó mi computadora mientras yo observaba nervioso. Él también era un tipo que no se asustaba fácilmente, pero vi cómo sus manos temblaban mientras tecleaba. «No hay nada aquí», dijo finalmente, su voz cargada de tensión. «Quiero decir, no hay nada raro. El archivo está limpio». «Pero...». Se detuvo, mirando la pantalla. «¿Pero qué?», pregunté. «Es como si hubiera algo detrás del video. No puedo explicarlo. Parece normal, pero hay algo que no está bien». Decidimos borrar el archivo. O al menos intentarlo. Porque, cuando lo seleccionamos para eliminarlo, apareció un nuevo mensaje en pantalla: «No puedes eliminar lo que ya escuchaste». Carlos y yo nos miramos en silencio. Su rostro, normalmente tranquilo y seguro, estaba ahora pálido. «Esto es muy jodido», murmuró. «Debiste haber hecho caso a los del foro». No pasó mucho tiempo antes de que ambos comenzáramos a experimentar cosas extrañas. Mi teléfono empezó a sonar en medio de la noche, pero cuando contestaba, solo escuchaba una respiración lenta y profunda al otro lado de la línea. Carlos me contó que su computadora se encendía sola, y cada vez que lo hacía, el video del archivo silencioso se reproducía automáticamente. Sabíamos que esto iba más allá de simples archivos corruptos o malware. Había algo en el archivo, algo que estaba saliendo del mundo digital y comenzando a afectarnos en la vida real. La figura del video, esa silueta oscura, comenzó a aparecer en los reflejos. A veces la veía en el espejo del baño, otras veces en las ventanas de mi casa, siempre inmóvil, siempre observando. No importaba cuántas veces intentara ignorarla, siempre estaba allí, acechando. Carlos empezó a actuar de forma extraña. Se volvió paranoico, diciendo que la figura lo seguía a todas partes. Una noche me llamó, su voz llena de pánico. «Está aquí», susurró. «Está en mi casa». Traté de calmarlo, pero el teléfono se cortó abruptamente. Al día siguiente, fui a su casa, pero no había ni rastro de él. Su computadora estaba encendida, mostrando el video en bucle. Intenté apagarla, pero no respondía. Era como si el video se hubiera apoderado de su sistema. Decidí que era hora de buscar ayuda más allá de mis propios conocimientos. Fui a ver a un experto en la Deep Web, alguien que, según los rumores, sabía cómo lidiar con las cosas que no debían ser vistas. «Debiste haberte quedado fuera», fue lo primero que me dijo cuando le mencioné el archivo silencioso. «Es una puerta. Una puerta hacia algo que no pertenece a este mundo. Y ahora que la has abierto, no puedes cerrarla». Intenté explicarle que solo quería deshacerme de lo que había descargado, pero él solo me miró con lástima. «No hay vuelta atrás», dijo. «La figura que viste no es un truco. Es una entidad. Un observador. Y ahora que te ha visto, nunca dejará de observar». Volví a casa desesperado, sin saber qué hacer. El video seguía ahí, en mi computadora, reproduciéndose una y otra vez. Y cada vez que lo veía, la figura estaba más cerca, más real. Sentía su presencia incluso cuando no estaba frente a la pantalla. Ahora, mientras escribo esto,
Puedo sentirla detrás de mí, su respiración en mi nuca. Ya no estoy solo. Y, si alguna vez encuentras un archivo llamado Escucha, MP4, te imploro que no lo abras. Porque una vez que lo haces, ya no hay escape. Mi nombre es Diego, y quiero contarles cómo terminé sumergido en un abismo del que aún no logro escapar completamente. Todo comenzó hace unos meses, una noche como cualquier otra, mientras navegaba por internet desde la comodidad de mi habitación. Mis padres siempre decían que pasaba demasiado tiempo en línea, pero nunca imaginé que tendrían razón en preocuparse. Era viernes por la noche, y mis amigos estaban ocupados, así que decidí explorar algo que llevaba tiempo escuchando, la famosa Deep Web. No era la primera vez que alguien me hablaba de ello. Foros, videos en YouTube, historias de terror. Todos pintaban ese lado oscuro de Internet como un lugar peligroso, pero también intrigante. Estaba aburrido y, sinceramente, la idea me emocionaba. Pensaba que era solo una exageración, como las historias de fantasmas que cuentas en un campamento. Después de instalar Tor, un navegador que me permitía acceder a sitios no indexados, me adentré en un mundo completamente diferente al Internet que conocía. Los primeros minutos no vi nada especial, solo páginas mal diseñadas, foros abandonados y links rotos. Pensé que había caído en la trampa de la sobreexageración de Internet. Pero luego encontré algo diferente. Era un foro con un nombre extraño, La Puerta Negra. Las letras estaban en negrita, como si quisieran que notara que estaba por entrar en algo prohibido. Sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace. El foro no era como los demás. Estaba bien diseñado, pero su simplicidad daba escalofríos. El fondo era negro y las letras blancas. No había imágenes, solo títulos de hilos y un chat en tiempo real en la esquina superior derecha. Lo más extraño de todo era que necesitabas registrarte para poder leer los hilos, pero no pedían correo electrónico ni contraseñas. Solo una pregunta: ¿qué deseas saber? Sentí una punzada en el estómago, pero no podía detenerme. Pensé en algo al azar y escribí: ¿qué es lo más oscuro que hay aquí? No me esperaba una respuesta inmediata, pero el sitio parecía estar diseñado para leerte. La pantalla se quedó en blanco por unos segundos, y después apareció una nueva sección que antes no había visto: la cámara del silencio. Los títulos de los hilos eran: perturbadores, vidas en venta, servicios a domicilio y vídeos prohibidos. Pero uno en particular captó mi atención: ellos te observan. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. El título me pareció intrigante, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que debía alejarme. Como cualquier otra persona que sabe que no debe hacer algo, lo hice de todos modos. Hice clic. El hilo estaba lleno de mensajes, todos de usuarios anónimos. Los textos eran vagos, pero había un tema en común: cada uno de ellos hablaba de una sensación de ser observado. Un usuario describía cómo había empezado a notar cámaras en lugares que antes parecían inofensivos. Otro mencionaba que, desde que había entrado en la Puerta Negra, se sentía perseguido, incluso cuando estaba solo en su casa. Apenas había terminado de leer esos mensajes cuando algo apareció en la pantalla. Era un mensaje privado de alguien llamado Sombra Oscura. Decía: ahora ellos te observan. Sentí que el corazón se me aceleraba. Miré alrededor de mi habitación, como esperando encontrar alguna cámara escondida. Obviamente no había nada, pero la sensación de paranoia creció. Mi habitación, que antes era mi refugio, de pronto se sentía pequeña y opresiva. Ignoré el mensaje y cerré el foro. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, estaba en la Deep Web, un lugar lleno de bromistas y trolls. Pero algo no estaba bien. Incluso después de apagar la computadora, la sensación de ser observado persistía. Decidí irme a dormir, pensando que un buen descanso me haría olvidar la experiencia. Pero esa noche, todo cambió.
Me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Abrí los ojos lentamente, tratando de no moverme demasiado, como si eso pudiera evitar que quienquiera que estuviera allí me notara. El cuarto estaba oscuro, pero podía ver la tenue luz del router parpadear en la esquina de la habitación. No había nadie. O al menos eso creía. Volví a cerrar los ojos, pero en el instante en que lo hice, escuché un leve sonido, como si algo se moviera en el pasillo. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. La casa estaba completamente en silencio. Salí al pasillo y, aunque todo parecía estar en su lugar, la atmósfera era diferente, pesada. Algo no estaba bien. Me quedé en el umbral de mi habitación, debatiendo si debía regresar a la cama o seguir investigando. Fue entonces cuando lo vi, un destello, como una luz parpadeando en el cuarto de mis padres. No era una luz normal. Parecía el reflejo de algo metálico. Mis padres estaban de viaje, así que nadie debía estar en ese cuarto. Con pasos lentos, me acerqué a la puerta entreabierta y, al empujarla, noté que la fuente de luz provenía de una cámara. Sí, una cámara pequeña y negra, colocada en un rincón, apuntando directamente hacia la cama vacía. Mi sangre se congeló. ¿Quién demonios había puesto eso allí? Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mi mente iba a 1000 por hora. Intenté razonar que debía haber alguna explicación lógica, pero no la encontraba. Decidí que tenía que hacer algo. Fui directo a mi computadora, encendí Tor y volví a la puerta negra. Tenía que saber más. Tenía que encontrar respuestas. Al entrar de nuevo al foro, noté algo extraño. Mi perfil, el que había creado sin apenas detalles, ya no era anónimo. En la esquina superior, donde antes solo estaba mi nombre de usuario, ahora aparecía mi nombre real. Sentí que me faltaba el aire. Antes de que pudiera hacer nada, recibí otro mensaje de sombra oscura. ¿Ya los viste? Mi primer impulso fue responderle, pero algo me detuvo. Sabía que si lo hacía, estaría jugando su juego. En su lugar, traté de cerrar todo, desconectar la computadora, pero por alguna razón, no me dejaba. La pantalla se quedó en negro y luego, lentamente, una imagen comenzó a formarse. Era mi habitación. La misma en la que estaba sentado, viéndome a mí mismo a través de la cámara de mi laptop. La perspectiva era inconfundible, alguien estaba accediendo a mi cámara, viéndome en tiempo real. Me quedé paralizado. Intenté cerrar la tapa de la laptop, pero estaba bloqueada, como si algo invisible me impidiera moverla. De repente, una figura apareció en la esquina de la pantalla, moviéndose en la sombra de mi habitación. No estaba solo. Sin pensarlo 2 veces, me giré para mirar, pero no había nadie. La paranoia me estaba consumiendo, y el miedo me estaba ganando. Mi respiración se aceleró, y mis manos temblaban. No sabía qué hacer. Estaba siendo observado, eso era un hecho. Y no solo por una cámara, sino por algo más. Algo que no entendía. Decidí desconectar el internet de la casa, arrancando los cables del router. Al menos con eso, pensaba, podría cortar cualquier conexión con lo que fuera que estuviera pasando. Pero, aunque el internet se fue, la sensación no desapareció. Al contrario, empeoró. Los días siguientes fueron un infierno. A cada momento, sentía que alguien me seguía, que había ojos puestos sobre mí. Revisé cada rincón de la casa, cada aparato, buscando más cámaras, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación seguía allí, como si se hubieran colado en mi mente. Un día, sin soportarlo más, decidí que tenía que contarle a alguien. Llamé a uno de mis mejores amigos, Pablo, y le conté todo lo que había pasado. Al principio se rió, pensando que era una broma, pero cuando me vio en persona, notó lo asustado que estaba. Ese foro. No deberías haber entrado allí, Diego, me dijo con una seriedad que no esperaba. Le expliqué que lo había cerrado,
que había desconectado todo, pero Pablo me miró con preocupación. A veces no basta con desconectar, me dijo. A veces, cuando abres una puerta, no es tan fácil cerrarla. No quería creerlo, pero había algo en su voz que me inquietaba aún más. Investigamos juntos, tratamos de entender qué era la puerta negra, pero cada vez que nos acercábamos a una respuesta, todo parecía más confuso, más retorcido. Una noche, mientras Pablo y yo hablábamos en mi casa, ambos vimos algo en el pasillo. Una sombra. Algo que se movía rápido, casi imperceptible, pero allí estaba. Pablo me miró pálido, y antes de que pudiera decir algo, un mensaje apareció en mi teléfono. Era un número desconocido. Estamos aquí. Pablo salió corriendo de la casa esa noche. Nunca más me contestó las llamadas. Yo, en cambio, no puedo escapar. Porque cada vez que intento dejarlo atrás, algo me recuerda que ya no soy dueño de mi vida. Y aunque he destruido todas mis computadoras, aunque he cambiado de casa, ellos siguen observando. Siempre están observando. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la Deep Web. Había estado viendo un video en YouTube sobre teorías de conspiración y el presentador mencionó este rincón oscuro de Internet donde, según él, todo era posible, desde comprar pasaportes falsos hasta contratar sicarios. Yo siempre había sido curioso y a mis 19 años tenía tiempo de sobra para explorar esas historias extrañas. Así que, cuando uno de mis amigos, Lucas, me envió un mensaje contándome que había conseguido acceso a la Deep Web, no pude resistir la tentación. Lucas y yo éramos amigos desde la secundaria. Compartíamos el mismo gusto por lo macabro, las historias de miedo y lo desconocido. Nos encantaba ponernos retos, aunque estos solían ser ridículos, como ver quién podía ver más películas de terror sin dormir. Pero este reto, adentrarnos en la Deep Web, era diferente. Sonaba más peligroso, más emocionante. Una noche, después de haber instalado el navegador Tor, el único que podía usarse para acceder a la Deep Web, Lucas y yo nos conectamos en una videollamada para explorar juntos. Aunque estaba un poco nervioso, no lo quise demostrar. El miedo es para los débiles, me repetía. ¿Listo?, me preguntó Lucas, con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. Listo, respondí, tratando de sonar seguro. Abrimos el navegador y comenzamos a explorar. Al principio, todo parecía inofensivo. Había foros sobre tecnología, artículos académicos y algunos sitios más extraños con contenido conspiranoico. Nada fuera de lo común para lo que uno podría imaginar de Internet. Pero entonces, Lucas me envió un enlace. Un sitio con un título en blanco y negro que decía, The Shadow Club. Esto es diferente, ¿no crees?, comentó. El sitio parecía sencillo, un foro donde la gente hablaba de cosas perturbadoras, teorías oscuras, experimentos sociales extraños. Algunos usuarios decían haber hecho cosas horribles, pero, siendo Internet, era difícil saber qué era real y que no. Uno de los temas capturó nuestra atención de inmediato: invitación a un show privado en vivo. Al abrir el hilo, solo había un mensaje con instrucciones: si estabas interesado, tenías que enviar un correo a una dirección específica. Lucas se rió, pero yo sentí un escalofrío. Esto suena mal, tío. ¿Qué clase de show privado?, le pregunté, intentando hacerle entender que quizás habíamos ido demasiado lejos. Vamos, solo es un correo, no es como si estuviéramos comprando órganos o algo así, dijo mientras tecleaba rápidamente el correo. Yo decidí quedarme callado. Sabía que, si le pedía que no lo hiciera, solo me llamaría cobarde. El mensaje era breve, algo como: estamos interesados en ver el show. Unos minutos después, recibimos una respuesta automática con un enlace. Para acceder al show, haz clic en este enlace a las 2 de la mañana. Nos quedamos mirando la pantalla, sorprendidos. Había algo inquietante en lo preciso que era todo. Lucas,
Por supuesto, estaba emocionado. ¿Qué dices? ¿Lo vemos?, preguntó, casi desafiándome. Ya estamos aquí, ¿no?, contesté, aunque por dentro tenía una mala sensación. A las 2 de la mañana, nos conectamos al enlace. La pantalla estaba completamente negra, y de fondo, había un leve zumbido, como una interferencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Poco a poco, la pantalla mostró una habitación pequeña, apenas iluminada por una luz amarillenta. Parecía un sótano. Al frente, una silla de metal y una mesa con varios objetos que no lograba identificar. De repente, una figura enmascarada apareció frente a la cámara. Llevaba una máscara completamente blanca, sin rasgos, solo con agujeros para los ojos. A su lado, una figura encapuchada arrastraba a una chica. Parecía atada y amordazada. La arrojaron sobre la silla. Esto no es real, ¿cierto?, pregunté, más para mí mismo que para Lucas. Él no contestó. Estaba demasiado absorto en lo que veía. La figura enmascarada comenzó a hablar, pero su voz estaba distorsionada, como si hablara a través de un modulador de voz. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, autoritario y frío. Luego, se acercó a la mesa y tomó un cuchillo grande. No, murmuré, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. La figura enmascarada levantó el cuchillo y comenzó a cortarle la mejilla a la chica. Ella gritó, o al menos intentó hacerlo, pero la mordaza silenciaba la mayoría de los sonidos. La sangre comenzó a correr por su cara. Quise apartar la mirada, pero no podía. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo. «Apágalo, Lucas, apágalo, por favor», le dije, mi voz temblando. Pero Lucas no se movía. Estaba completamente hipnotizado por la escena. La figura enmascarada continuaba cortando a la chica, despacio, como si disfrutara cada segundo. Yo no podía soportarlo más. Cerré la pestaña del navegador, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Lucas, esto no está bien. No deberíamos haber hecho esto. Él seguía en silencio, aún mirando la pantalla. Finalmente, me miró, con los ojos abiertos como platos. No puede ser real, ¿verdad? No respondí. No lo sabía, pero todo en mi interior me decía que sí, que lo que habíamos visto era real. Intenté olvidarlo. Durante los días siguientes, evitamos hablar del tema. No volví a abrir Tor, y Lucas parecía más callado que de costumbre. Pero entonces, empezaron los mensajes. Primero a Lucas. Era un correo electrónico, sin remitente, solo un mensaje breve. Sabemos lo que viste. Lucas me llamó esa noche, completamente aterrorizado. No sabía qué hacer. Le dije que probablemente era solo alguien intentando asustarlo, que no debía preocuparse. Pero al día siguiente, yo también recibí un mensaje. Sabemos lo que hiciste. Mi corazón se detuvo. Bloqueé la dirección de correo y eliminé el mensaje, intentando convencerme de que era solo una broma. Pero los mensajes seguían llegando. Cada vez más inquietantes. ¿Te gustó el show? Hay más por ver. Estamos más cerca de lo que crees. Y entonces, empezaron a llegar fotos. Al principio eran imágenes de lugares aleatorios, calles vacías, parques. Pero luego, llegaron fotos de nuestra ciudad, de nuestro vecindario, y finalmente, de nuestra casa. Un día recibí una foto de mi ventana, tomada desde afuera. Me quedé paralizado. Habían estado aquí. Corrí a cerrar todas las puertas y ventanas, pero el miedo ya se había apoderado de mí. No podía dormir, cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama. Lucas tampoco estaba bien. Nos veíamos cada vez menos, y cuando lo hacía, parecía haber envejecido 10 años. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Volví a instalar Tor, convencido de que si encontraba el sitio,
podría descubrir quién nos estaba acosando. Pero cuando intenté acceder a The Shadow Club, el enlace ya no funcionaba. El sitio había desaparecido. En su lugar, encontré un mensaje. Es tarde para escapar. Esa misma noche, escuché pasos en el pasillo de mi casa. Mi respiración se aceleró. Agarré el bate de béisbol que tenía junto a mi cama y salí al pasillo. Estaba oscuro, pero podía escuchar los pasos acercándose. Cuando llegué al salón, vi una figura en la penumbra. Era alta, encapuchada. Sabía quién era. El miedo me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atado a una silla, en un lugar oscuro. Frente a mí, una cámara. Y al otro lado de la pantalla, el mismo enmascarado que había visto aquella noche. Todo comenzó como una broma entre amigos. Estábamos reunidos en casa de Matías, como solíamos hacer los viernes por la noche, buscando alguna película de terror que realmente nos asustara. Habíamos visto de todo, desde clásicos hasta películas de bajo presupuesto que solo te hacían reír. Pero esa noche, alguien mencionó algo diferente. ¿Alguna vez han entrado a la Deep Web?, preguntó Lucas, con una sonrisa maliciosa. Todos nos miramos, confundidos, hasta que Matías soltó una carcajada nerviosa. Eso es una estupidez. Solo un montón de leyendas urbanas y criminales vendiendo cosas ilegales. No, en serio, continuó Lucas, su tono más serio ahora. He leído sobre foros donde la gente encuentra cosas que no deberían. Videos perturbadores, información confidencial, cosas ocultas. Yo, curioso como siempre, le pedí que nos mostrara. Pensé que sería divertido y que podríamos encontrar alguna broma más o menos elaborada, algo para pasar el rato. Está bien, pero hay que tener cuidado. Esto no es como el internet normal. Aquí no es difícil meter la pata. Lucas comenzó a configurar la laptop de Matías. Descargó un programa llamado Tor y activó un VPN para protegernos. Todo sonaba más técnico de lo que realmente entendía, pero de alguna forma, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Lo que al principio había sido un juego empezó a sentirse como algo más serio. Pasamos la primera hora navegando por sitios extraños. Había páginas de mercenarios ofreciendo sus servicios, lugares donde se vendían drogas, armas y, lo más perturbador, personas. Algunas secciones estaban repletas de imágenes grotescas, mientras que otras parecían ser solo foros aburridos, llenos de conspiraciones descabelladas. No encontrábamos nada especialmente terrorífico, solo deprimente. Hasta que apareció un enlace sin nombre en uno de esos foros. Parecía un mensaje normal, pero el enlace no tenía una descripción clara. Solo decía, no entres aquí. Lucas fue el primero en señalarlo. Debe ser otra broma, dijo. Pero vamos, somos valientes, ¿no? El nombre del enlace me incomodó. Era tan simple y directo que me hizo dudar. No sé si deberíamos, Lucas, dije, intentando que sonara más como una advertencia amistosa que como miedo real. Matías, siempre dispuesto a ser el valiente del grupo, se rió. Vamos, ¿qué podría pasar? Es solo un enlace. Lucas, sintiéndose respaldado, hizo clic. La página tardó más de lo habitual en cargar. Cuando finalmente lo hizo, nos encontramos con algo completamente vacío. Un fondo negro y, en el centro, una caja de texto. Solo tenía una frase, bienvenido. Escribe lo que quieras saber. Esto parece una estafa, dijo Matías, frunciendo el ceño. ¿Qué se supone que hagamos? Lucas, con una sonrisa aún más amplia, tecleó rápidamente, muéstrame algo perturbador. La página pareció congelarse durante unos segundos. Y entonces, comenzaron a aparecer imágenes. Al principio, eran simples fotos de lugares oscuros, túneles subterráneos, edificios abandonados.
Luego, se volvieron más inquietantes, habitaciones desordenadas, maniquíes rotos y personas con máscaras antiguas. Pero cuando las imágenes comenzaron a mostrar cuerpos, algunos en posiciones aterradoras, la diversión se desvaneció. «Basta, Lucas», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Esto es demasiado». «Tranquilo, es falso. Esto no es real». Pero había algo en esas imágenes que no parecía falso. Las heridas, la sangre, los gestos de pánico en los rostros de las víctimas. No era como en las películas. Era crudo, directo. Real. Matías cerró la página de golpe. «Ya basta de esto. No quiero ver más». Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Pero lo peor estaba por venir. Minutos después de cerrar el enlace, la computadora de Matías comenzó a comportarse de forma extraña. Una ventana emergente apareció en la pantalla, con un mensaje que nos heló la sangre: «No puedes escapar». ¿Qué demonios? Matías comenzó a teclear frenéticamente, intentando cerrar todo, pero la ventana no desaparecía. De hecho, más ventanas comenzaron a abrirse, todas con el mismo mensaje. «Apaga la computadora», gritó Lucas, pero cuando Matías lo intentó, la pantalla no respondía. Un sonido extraño, como un susurro, comenzó a emanar de los altavoces. Al principio, pensé que era interferencia, pero a medida que subía de volumen, me di cuenta de que era una voz. Una voz que no reconocíamos. «Tienen miedo, y con razón». El rostro de Matías estaba pálido. Golpeó la computadora, pero el sonido continuaba. Lucas retrocedió, asustado por primera vez desde que comenzamos todo esto. De repente, la voz se detuvo. Pero lo que ocurrió después fue peor. La cámara de la laptop se encendió sola. La luz verde parpadeó, y luego, en la pantalla, apareció una imagen en tiempo real de nosotros, sentados frente a la computadora. «Esto no puede estar pasando», susurré, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Matías intentó desconectar la cámara, pero nada cambió. Seguíamos apareciendo en la pantalla, pero había algo extraño. En la esquina de la imagen, apenas perceptible, una figura oscura se movía lentamente, como si estuviera acechándonos. Ninguno de nosotros quería decirlo, pero todos lo veíamos. Algo, o alguien, estaba en la habitación con nosotros. «Apaga todo», gritó Lucas, pero no importaba lo que hiciéramos, la computadora no respondía. Finalmente, Matías desconectó el cable de alimentación. La pantalla se apagó, y todo quedó en silencio. Durante unos segundos, ninguno de nosotros se movió. Nos miramos, esperando que el horror hubiera terminado. Pero el alivio no llegó. Un golpe fuerte resonó desde la puerta principal de la casa. Como si alguien hubiera tirado algo contra ella. ¿Quién es?», preguntó Matías, su voz temblando. No hubo respuesta, pero el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Nos miramos, y aunque nadie quería admitirlo, sabíamos lo que estaba pasando. Alguien, o algo, había venido por nosotros. Lucas fue el primero en moverse. Se levantó y corrió hacia la puerta, asegurándola con el seguro. Pero el golpe se hizo más violento. La puerta comenzó a temblar bajo la presión de los impactos. «Tenemos que irnos», grité, sintiendo que el miedo me estrangulaba. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un viento frío nos envolvió, y en la entrada, una figura oscura se alzaba, sin rostro, solo una sombra con ojos brillantes y vacíos. Nos quedamos congelados. La figura dio un paso hacia nosotros. Lucas gritó y salió corriendo, pero antes de que pudiera llegar a la puerta trasera, algo lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad. «Lucas», gritó Matías, pero ya era demasiado tarde. El terror me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían.
Sentí que la figura se acercaba a mí, y cuando sus fríos dedos tocaron mi piel, un grito ahogado escapó de mis labios. Matías y yo corrimos hacia la habitación más cercana, cerrando la puerta detrás de nosotros. Nos quedamos en silencio, escuchando los pasos que se acercaban, cada vez más lentos, pero implacables. «No puede ser real», susurré, con la voz rota. «Es real», dijo Matías, su voz apenas un murmullo. No debimos entrar. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Y entonces, un suave susurro se filtró por debajo. «No pueden escapar». La puerta comenzó a temblar, y sabíamos que el final estaba cerca. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue el rostro de Matías, lleno de terror, mientras la sombra se deslizaba bajo la puerta. La Deep Web no es solo un mito, no es solo un lugar lleno de criminales. Es un portal a algo mucho más oscuro. Algo de lo que no se puede escapar. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en una charla después de clases, cuando Martín, el chico de tercero que siempre parecía estar metido en cosas raras, comenzó a hablar con entusiasmo sobre lo que había encontrado. Su voz sonaba extrañamente cautivadora, como si hablara de un lugar prohibido que escondía secretos inimaginables. «No es como la web normal», decía con una sonrisa. «Es un laberinto, y si sabes por dónde buscar, encuentras cosas que nunca habías pensado que existían». No le presté mucha atención en ese momento. Me parecían exageraciones, como cuando la gente habla de fantasmas o de conspiraciones. Sin embargo, días después, cuando el aburrimiento me golpeó y me encontré solo en casa, esas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Lo curioso de la mente humana es como ciertas ideas, incluso aquellas que descartarías en circunstancias normales, encuentran su camino hacia la parte consciente de tu cerebro cuando te sientes lo suficientemente inquieto. Busqué en internet cómo acceder a la Deep Web. Fue más fácil de lo que esperaba. No se necesita una habilidad especial, solo descargar un navegador específico y seguir algunos pasos sencillos. No voy a mentir, me sentía algo nervioso cuando finalmente abrí el navegador Tor y comencé a navegar por ese lado oculto de la red. La interfaz era igual de sencilla que cualquier otro navegador, pero había algo en el aire, una sensación de estar caminando por una calle desierta, donde cada sombra podría esconder algo peligroso. Me aseguré de no meterme en ningún sitio extraño, solo exploraba foros y leía sobre teorías conspirativas que, en su mayoría, me parecían ridículas. Sin embargo, algo me empujaba a seguir, como si el simple acto de estar en la Deep Web me diera acceso a un conocimiento prohibido. Quería saber más. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse más raras. Estaba navegando sin rumbo cuando apareció un enlace en un foro que decía: ¿estás listo para ver lo que otros no pueden? Sin pensarlo demasiado, hice clic. La pantalla se quedó en negro unos segundos, y luego apareció un mensaje. Bienvenido a la verdad. El sitio no tenía imágenes ni mucho texto. Solo un fondo negro y una lista de enlaces numerados. No había descripciones ni títulos, solo números del 1 al 10. Me debatí por un momento sobre qué hacer. Sabía que la Deep Web era famosa por contener contenido perturbador y no quería ver nada de lo que me arrepintiera. Pero la curiosidad me ganó. Elegí el enlace número 3. Mi pantalla tardó un poco en cargar. Cuando lo hizo, vi lo que parecía una transmisión en vivo. El video era de baja calidad, en blanco y negro. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Parecía ser una habitación vacía, oscura, con una única bombilla parpadeante en el techo. No había nadie allí. Observé por unos minutos, esperando que algo pasara, pero nada cambió. Justo cuando estaba a punto de cerrar el navegador, algo llamó mi atención. En una esquina de la pantalla, en letras pequeñas, apareció un mensaje. ¿Lo ves? Mi corazón dio un salto. Miré más de cerca, pero no había nada inusual.
Sin embargo, el mensaje volvió a aparecer. ¿Lo ves? Cada vez que lo leía, sentía una creciente incomodidad. Moví el ratón para cerrar la pestaña, pero la pantalla se congeló. ¿Qué diablos?, murmuré, tratando de cerrar el navegador. Entonces, la imagen en el video comenzó a cambiar. Algo se movía en las sombras de la habitación. Parecía una figura humana, pero no podía verla bien. Los pocos segundos que siguieron fueron una pesadilla. La figura avanzaba lentamente hacia la cámara, pero había algo distorsionado en ella. Su cuerpo se movía como si estuviera fuera de sincronía, como si cada paso fuera una especie de glitch, una falla en la realidad. La pantalla volvió a quedarse en negro y el video se detuvo. Luego, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «Te está viendo». Mis manos comenzaron a temblar mientras trataba desesperadamente de cerrar todo. Finalmente, el navegador se cerró. Respiré profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Traté de convencerme de que solo había sido un video extraño, algo montado para asustar a la gente que, como yo, se aventuraba demasiado profundo. Sin embargo, esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura acercándose, su caminar errático, su rostro borroso. Lo peor de todo era la sensación persistente de que algo me observaba. Pasaron unos días antes de que volviera a la Deep Web. Quería dejarlo atrás, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Pensé que, si volvía a entrar y lo veía desde otro ángulo, podría racionalizarlo todo. Tal vez, si veía que solo era un video falso, podría dejar de obsesionarme con ello. Esta vez, encontré el mismo sitio con la lista de enlaces. Mi dedo tembló sobre el mouse, pero en lugar de elegir el número 3, opté por el 6. Al hacer clic, el sitio me redirigió a otra transmisión en vivo. Esta vez, la calidad del video era aún peor, pero lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Era mi habitación. Mi propia habitación, filmada desde un ángulo alto, como si alguien hubiera colocado una cámara en la esquina del techo. Todo estaba exactamente igual, la cama, el escritorio, la puerta entreabierta. Me levanté rápidamente, mirando alrededor para ver si había alguna cámara, pero no encontré nada. Entonces, mi pantalla se volvió negra nuevamente y apareció otro mensaje. «Te estamos vigilando». Sentí un nudo en el estómago, y la urgencia de salir corriendo de la casa se apoderó de mí. Pero algo en mí quería saber más. Tal vez una parte de mí pensaba que era una broma muy elaborada, o tal vez ya estaba demasiado atrapado en el juego. Cerré la página y apagué la computadora. Esa noche, cada pequeño sonido en mi casa se sentía amplificado, como si algo estuviera espiando desde las sombras. Dormí con las luces encendidas, pero no descansé ni un poco. A la mañana siguiente, revisé mi computadora. Cuando la encendí, mi escritorio parecía normal. Sin embargo, había un nuevo icono, uno que no recordaba haber visto antes. Se llamaba simplemente Ver. Mi corazón latía a 1000 por hora. No debería haberlo hecho, lo sé, pero hice clic en él. El programa que se abrió mostraba una serie de videos. Todos eran de mi casa. Eran grabaciones de los últimos días, filmadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado monitoreando cada uno de mis movimientos. Cada vez que pasaba las grabaciones, sentía un escalofrío recorrer mi columna. Lo peor fue cuando vi una toma de mí durmiendo, con la cámara colocada justo al lado de mi cama, como si alguien hubiera estado allí, respirando en la oscuridad. Traté de borrar el archivo, pero no me dejó. Intenté desconectar la computadora, pero la pantalla seguía encendida, mostrando más videos, más ángulos. Y luego apareció otro mensaje en la pantalla. No puedes escapar. En ese momento, perdí el control. Apagué la computadora y la desconecté de la corriente. Quería destruirla, pero algo en mí temía que lo que fuera que me estuviera observando no dependía solo de la máquina.
Esa misma noche, decidí irme a casa de mis padres. Les dije que necesitaba estar lejos por un tiempo, pero no mencioné nada sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo le explicas a alguien que sientes que está siendo casado por algo que ni siquiera puedes ver? Unos días después, mi teléfono comenzó a recibir mensajes de un número desconocido. Los ignoré al principio, pero el contenido era inquietante, fotos mías, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien me estuviera observando en todo momento. No importaba dónde estuviera. Las fotos seguían llegando. Una noche, mientras intentaba dormir en la casa de mis padres, recibí un último mensaje: estamos más cerca de lo que crees. Me levanté de un salto y miré por la ventana. No había nada. Pero algo en mí sabía que, donde quiera que estuviera, no estaba solo. Decidí que nunca volvería a la Deep Web. Pero el daño ya estaba hecho. Todo comenzó como una broma entre amigos. Estábamos reunidos en casa de Matías, como solíamos hacer los viernes por la noche, buscando alguna película de terror que realmente nos asustara. Habíamos visto de todo, desde clásicos hasta películas de bajo presupuesto que solo te hacían reír. Pero esa noche, alguien mencionó algo diferente. ¿Alguna vez han entrado a la Deep Web?, preguntó Lucas, con una sonrisa maliciosa. Todos nos miramos, confundidos, hasta que Matías soltó una carcajada nerviosa. Eso es una estupidez. Solo un montón de leyendas urbanas y criminales vendiendo cosas ilegales. No, en serio, continuó Lucas, su tono más serio ahora. He leído sobre foros donde la gente encuentra cosas que no deberían. Videos perturbadores, información confidencial, cosas ocultas. Yo, curioso como siempre, le pedí que nos mostrara. Pensé que sería divertido y que podríamos encontrar alguna broma más o menos elaborada, algo para pasar el rato. Está bien, pero hay que tener cuidado. Esto no es como el internet normal. Aquí no es difícil meter la pata. Lucas comenzó a configurar la laptop de Matías. Descargó un programa llamado Tor y activó un VPN para protegernos. Todo sonaba más técnico de lo que realmente entendía, pero de alguna forma, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Lo que al principio había sido un juego empezó a sentirse como algo más serio. Pasamos la primera hora navegando por sitios extraños. Había páginas de mercenarios ofreciendo sus servicios, lugares donde se vendían drogas, armas y, lo más perturbador, personas. Algunas secciones estaban repletas de imágenes grotescas, mientras que otras parecían ser solo foros aburridos, llenos de conspiraciones descabelladas. No encontrábamos nada especialmente terrorífico, solo deprimente. Hasta que apareció un enlace sin nombre en uno de esos foros. Parecía un mensaje normal, pero el enlace no tenía una descripción clara. Solo decía: no entres aquí. Lucas fue el primero en señalarlo. Debe ser otra broma, dijo. Pero vamos, somos valientes, ¿no? El nombre del enlace me incomodó. Era tan simple y directo que me hizo dudar. No sé si deberíamos, Lucas, dije, intentando que sonara más como una advertencia amistosa que como miedo real. Matías, siempre dispuesto a ser el valiente del grupo, se rió. Vamos, ¿qué podría pasar? Es solo un enlace. Lucas, sintiéndose respaldado, hizo clic. La página tardó más de lo habitual en cargar. Cuando finalmente lo hizo, nos encontramos con algo completamente vacío. Un fondo negro y, en el centro, una caja de texto. Solo tenía una frase: bienvenido. Escribe lo que quieras saber. Esto parece una estafa, dijo Matías, frunciendo el ceño. ¿Qué se supone que hagamos? Lucas, con una sonrisa aún más amplia, tecleó rápidamente: muéstrame algo perturbador. La página pareció congelarse durante unos segundos. Y entonces, comenzaron a aparecer imágenes. Al principio,
eran simples fotos de lugares oscuros, túneles subterráneos, edificios abandonados. Luego, se volvieron más inquietantes, habitaciones desordenadas, maniquíes rotos y personas con máscaras antiguas. Pero cuando las imágenes comenzaron a mostrar cuerpos, algunos en posiciones aterradoras, la diversión se desvaneció. «Basta, Lucas», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Esto es demasiado». «Tranquilo, es falso. Esto no es real». Pero había algo en esas imágenes que no parecía falso. Las heridas, la sangre, los gestos de pánico en los rostros de las víctimas. No era como en las películas. Era crudo, directo. Real. Matías cerró la página de golpe. «Ya basta de esto. No quiero ver más». Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Pero lo peor estaba por venir. Minutos después de cerrar el enlace, la computadora de Matías comenzó a comportarse de forma extraña. Una ventana emergente apareció en la pantalla, con un mensaje que nos heló la sangre: «No puedes escapar». ¿Qué demonios? Matías comenzó a teclear frenéticamente, intentando cerrar todo, pero la ventana no desaparecía. De hecho, más ventanas comenzaron a abrirse, todas con el mismo mensaje. «Apaga la computadora», gritó Lucas, pero cuando Matías lo intentó, la pantalla no respondía. Un sonido extraño, como un susurro, comenzó a emanar de los altavoces. Al principio, pensé que era interferencia, pero a medida que subía de volumen, me di cuenta de que era una voz. Una voz que no reconocíamos. «Tienen miedo, y con razón». El rostro de Matías estaba pálido. Golpeó la computadora, pero el sonido continuaba. Lucas retrocedió, asustado por primera vez desde que comenzamos todo esto. De repente, la voz se detuvo. Pero lo que ocurrió después fue peor. La cámara de la laptop se encendió sola. La luz verde parpadeó, y luego, en la pantalla, apareció una imagen en tiempo real de nosotros, sentados frente a la computadora. «Esto no puede estar pasando», susurré, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Matías intentó desconectar la cámara, pero nada cambió. Seguíamos apareciendo en la pantalla, pero había algo extraño. En la esquina de la imagen, apenas perceptible, una figura oscura se movía lentamente, como si estuviera acechándonos. Ninguno de nosotros quería decirlo, pero todos lo veíamos. Algo, o alguien, estaba en la habitación con nosotros. «Apaga todo», gritó Lucas, pero no importaba lo que hiciéramos, la computadora no respondía. Finalmente, Matías desconectó el cable de alimentación. La pantalla se apagó, y todo quedó en silencio. Durante unos segundos, ninguno de nosotros se movió. Nos miramos, esperando que el horror hubiera terminado. Pero el alivio no llegó. Un golpe fuerte resonó desde la puerta principal de la casa. Como si alguien hubiera tirado algo contra ella. ¿Quién es?», preguntó Matías, su voz temblando. No hubo respuesta, pero el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Nos miramos, y aunque nadie quería admitirlo, sabíamos lo que estaba pasando. Alguien, o algo, había venido por nosotros. Lucas fue el primero en moverse. Se levantó y corrió hacia la puerta, asegurándola con el seguro. Pero el golpe se hizo más violento. La puerta comenzó a temblar bajo la presión de los impactos. «Tenemos que irnos», grité, sintiendo que el miedo me estrangulaba. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un viento frío nos envolvió, y en la entrada, una figura oscura se alzaba, sin rostro, solo una sombra con ojos brillantes y vacíos. Nos quedamos congelados. La figura dio un paso hacia nosotros. Lucas gritó y salió corriendo, pero antes de que pudiera llegar a la puerta trasera, algo lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad. «Lucas», gritó Matías, pero ya era demasiado tarde.
El terror me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que la figura se acercaba a mí, y cuando sus fríos dedos tocaron mi piel, un grito ahogado escapó de mis labios. Matías y yo corrimos hacia la habitación más cercana, cerrando la puerta detrás de nosotros. Nos quedamos en silencio, escuchando los pasos que se acercaban, cada vez más lentos, pero implacables. «No puede ser real», susurré, con la voz rota. «Es real», dijo Matías, su voz apenas un murmullo. No debimos entrar. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Y entonces, un suave susurro se filtró por debajo. «No pueden escapar». La puerta comenzó a temblar, y sabíamos que el final estaba cerca. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue el rostro de Matías, lleno de terror, mientras la sombra se deslizaba bajo la puerta. La Deep Web no es solo un mito, no es solo un lugar lleno de criminales. Es un portal a algo mucho más oscuro. Algo de lo que no se puede escapar. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la Deep Web. Había estado viendo un video en YouTube sobre teorías de conspiración y el presentador mencionó este rincón oscuro de Internet donde, según él, todo era posible, desde comprar pasaportes falsos hasta contratar sicarios. Yo siempre había sido curioso, y a mis 19 años, tenía tiempo de sobra para explorar esas historias extrañas. Así que, cuando uno de mis amigos, Lucas, me envió un mensaje contándome que había conseguido acceso a la Deep Web, no pude resistir la tentación. Lucas y yo éramos amigos desde la secundaria. Compartíamos el mismo gusto por lo macabro, las historias de miedo y lo desconocido. Nos encantaba ponernos retos, aunque estos solían ser ridículos, como ver quién podía ver más películas de terror sin dormir. Pero este reto, adentrarnos en la Deep Web, era diferente. Sonaba más peligroso, más emocionante. Una noche, después de haber instalado el navegador Tor, el único que podía usarse para acceder a la Deep Web, Lucas y yo nos conectamos en una videollamada para explorar juntos. Aunque estaba un poco nervioso, no lo quise demostrar. El miedo es para los débiles, me repetía. ¿Listo?, me preguntó Lucas, con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. «Listo», respondí, tratando de sonar seguro. Abrimos el navegador y comenzamos a explorar. Al principio, todo parecía inofensivo. Había foros sobre tecnología, artículos académicos y algunos sitios más extraños con contenido conspiranoico. Nada fuera de lo común para lo que uno podría imaginar de Internet. Pero entonces, Lucas me envió un enlace. Un sitio con un título en blanco y negro que decía, The Shadow Club. «Esto es diferente, ¿no crees?», comentó. El sitio parecía sencillo, un foro donde la gente hablaba de cosas perturbadoras, teorías oscuras, experimentos sociales extraños. Algunos usuarios decían haber hecho cosas horribles, pero, siendo Internet, era difícil saber qué era real y que no. Uno de los temas capturó nuestra atención de inmediato: invitación a un show privado en vivo. Al abrir el hilo, solo había un mensaje con instrucciones: si estabas interesado, tenías que enviar un correo a una dirección específica. Lucas se rió, pero yo sentí un escalofrío. «Esto suena mal, tío». «¿Qué clase de show privado?», le pregunté, intentando hacerle entender que quizás habíamos ido demasiado lejos. «Vamos, solo es un correo, no es como si estuviéramos comprando órganos o algo así», dijo mientras tecleaba rápidamente el correo. Yo decidí quedarme callado. Sabía que, si le pedía que no lo hiciera, solo me llamaría cobarde. El mensaje era breve, algo como: «estamos interesados en ver el show». Unos minutos después, recibimos una respuesta automática con un enlace. «Para acceder al show, haz clic en este enlace a las 2 de la mañana». Nos quedamos mirando la pantalla, sorprendidos. Había algo inquietante en lo preciso que era todo. Lucas, por supuesto, estaba emocionado. «¿Qué dices?»,
¿Lo vemos?, preguntó, casi desafiándome. Ya estamos aquí, ¿no?, contesté, aunque por dentro tenía una mala sensación. A las 2 de la mañana nos conectamos al enlace. La pantalla estaba completamente negra y de fondo había un leve zumbido, como una interferencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Poco a poco, la pantalla mostró una habitación pequeña, apenas iluminada por una luz amarillenta. Parecía un sótano. Al frente, una silla de metal y una mesa con varios objetos que no lograba identificar. De repente, una figura enmascarada apareció frente a la cámara. Llevaba una máscara completamente blanca, sin rasgos, solo con agujeros para los ojos. A su lado, una figura encapuchada arrastraba a una chica. Parecía atada y amordazada. La arrojaron sobre la silla. Esto no es real, ¿cierto?, pregunté, más para mí mismo que para Lucas. Él no contestó. Estaba demasiado absorto en lo que veía. La figura enmascarada comenzó a hablar, pero su voz estaba distorsionada, como si hablara a través de un modulador de voz. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, autoritario y frío. Luego, se acercó a la mesa y tomó un cuchillo grande. No, murmuré, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. La figura enmascarada levantó el cuchillo y comenzó a cortarle la mejilla a la chica. Ella gritó, o al menos intentó hacerlo, pero la mordaza silenciaba la mayoría de los sonidos. La sangre comenzó a correr por su cara. Quise apartar la mirada, pero no podía. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo. «Apágalo, Lucas, apágalo, por favor», le dije, mi voz temblando. Pero Lucas no se movía. Estaba completamente hipnotizado por la escena. La figura enmascarada continuaba cortando a la chica, despacio, como si disfrutara cada segundo. Yo no podía soportarlo más. Cerré la pestaña del navegador, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Lucas, esto no está bien. No deberíamos haber hecho esto. Él seguía en silencio, aún mirando la pantalla. Finalmente, me miró, con los ojos abiertos como platos. No puede ser real, ¿verdad? No respondí. No lo sabía, pero todo en mi interior me decía que sí, que lo que habíamos visto era real. Intenté olvidarlo. Durante los días siguientes, evitamos hablar del tema. No volví a abrir Tor, y Lucas parecía más callado que de costumbre. Pero entonces, empezaron los mensajes. Primero a Lucas. Era un correo electrónico, sin remitente, solo un mensaje breve. Sabemos lo que viste. Lucas me llamó esa noche, completamente aterrorizado. No sabía qué hacer. Le dije que probablemente era solo alguien intentando asustarlo, que no debía preocuparse. Pero al día siguiente, yo también recibí un mensaje. Sabemos lo que hiciste. Mi corazón se detuvo. Bloqueé la dirección de correo y eliminé el mensaje, intentando convencerme de que era solo una broma. Pero los mensajes seguían llegando. Cada vez más inquietantes. ¿Te gustó el show? Hay más por ver. Estamos más cerca de lo que crees. Y entonces, empezaron a llegar fotos. Al principio eran imágenes de lugares aleatorios, calles vacías, parques. Pero luego, llegaron fotos de nuestra ciudad, de nuestro vecindario, y finalmente, de nuestra casa. Un día recibí una foto de mi ventana, tomada desde afuera. Me quedé paralizado. Habían estado aquí. Corrí a cerrar todas las puertas y ventanas, pero el miedo ya se había apoderado de mí. No podía dormir, cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama. Lucas tampoco estaba bien. Nos veíamos cada vez menos, y cuando lo hacía, parecía haber envejecido 10 años. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Volví a instalar Tor, convencido de que si encontraba el sitio, podría descubrir quién nos estaba acosando.
Pero cuando intenté acceder a The Shadow Club, el enlace ya no funcionaba. El sitio había desaparecido. En su lugar, encontré un mensaje. Es tarde para escapar. Esa misma noche, escuché pasos en el pasillo de mi casa. Mi respiración se aceleró. Agarré el bate de béisbol que tenía junto a mi cama y salí al pasillo. Estaba oscuro, pero podía escuchar los pasos acercándose. Cuando llegué al salón, vi una figura en la penumbra. Era alta, encapuchada. Sabía quién era. El miedo me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atado a una silla, en un lugar oscuro. Frente a mí, una cámara. Y al otro lado de la pantalla, el mismo enmascarado que había visto aquella noche. Mi nombre es Diego, y quiero contarles cómo terminé sumergido en un abismo del que aún no logro escapar completamente. Todo comenzó hace unos meses, una noche como cualquier otra, mientras navegaba por internet desde la comodidad de mi habitación. Mis padres siempre decían que pasaba demasiado tiempo en línea, pero nunca imaginé que tendrían razón en preocuparse. Era viernes por la noche, y mis amigos estaban ocupados, así que decidí explorar algo que llevaba tiempo escuchando, la famosa Deep Web. No era la primera vez que alguien me hablaba de ello. Foros, videos en YouTube, historias de terror. Todos pintaban ese lado oscuro de Internet como un lugar peligroso, pero también intrigante. Estaba aburrido y, sinceramente, la idea me emocionaba. Pensaba que era solo una exageración, como las historias de fantasmas que cuentas en un campamento. Después de instalar Tor, un navegador que me permitía acceder a sitios no indexados, me adentré en un mundo completamente diferente al Internet que conocía. Los primeros minutos no vi nada especial, solo páginas mal diseñadas, foros abandonados y links rotos. Pensé que había caído en la trampa de la sobreexageración de Internet. Pero luego encontré algo diferente. Era un foro con un nombre extraño, La Puerta Negra. Las letras estaban en negrita, como si quisieran que notara que estaba por entrar en algo prohibido. Sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace. El foro no era como los demás. Estaba bien diseñado, pero su simplicidad daba escalofríos. El fondo era negro y las letras blancas. No había imágenes, solo títulos de hilos y un chat en tiempo real en la esquina superior derecha. Lo más extraño de todo era que necesitabas registrarte para poder leer los hilos, pero no pedían correo electrónico ni contraseñas. Solo una pregunta: ¿qué deseas saber? Sentí una punzada en el estómago, pero no podía detenerme. Pensé en algo al azar y escribí: ¿qué es lo más oscuro que hay aquí? No me esperaba una respuesta inmediata, pero el sitio parecía estar diseñado para leerte. La pantalla se quedó en blanco por unos segundos, y después apareció una nueva sección que antes no había visto: la cámara del silencio. Los títulos de los hilos eran: perturbadores, vidas en venta, servicios a domicilio y vídeos prohibidos. Pero uno en particular captó mi atención: ellos te observan. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. El título me pareció intrigante, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que debía alejarme. Como cualquier otra persona que sabe que no debe hacer algo, lo hice de todos modos. Hice clic. El hilo estaba lleno de mensajes, todos de usuarios anónimos. Los textos eran vagos, pero había un tema en común: cada uno de ellos hablaba de una sensación de ser observado. Un usuario describía cómo había empezado a notar cámaras en lugares que antes parecían inofensivos. Otro mencionaba que, desde que había entrado en la Puerta Negra, se sentía perseguido, incluso cuando estaba solo en su casa. Apenas había terminado de leer esos mensajes cuando algo apareció en la pantalla. Era un mensaje privado de alguien llamado Sombra Oscura. Decía: ahora ellos te observan. Sentí que el corazón se me aceleraba. Miré alrededor de mi habitación, como esperando encontrar alguna cámara escondida.
Obviamente no había nada, pero la sensación de paranoia creció. Mi habitación, que antes era mi refugio, de pronto se sentía pequeña y opresiva. Ignoré el mensaje y cerré el foro. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, estaba en la Deep Web, un lugar lleno de bromistas y trolls. Pero algo no estaba bien. Incluso después de apagar la computadora, la sensación de ser observado persistía. Decidí irme a dormir, pensando que un buen descanso me haría olvidar la experiencia. Pero esa noche, todo cambió. Me desperté a las 3 de la mañana, con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Abrí los ojos lentamente, tratando de no moverme demasiado, como si eso pudiera evitar que quienquiera que estuviera allí me notara. El cuarto estaba oscuro, pero podía ver la tenue luz del router parpadear en la esquina de la habitación. No había nadie. O al menos eso creía. Volví a cerrar los ojos, pero en el instante en que lo hice, escuché un leve sonido, como si algo se moviera en el pasillo. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. La casa estaba completamente en silencio. Salí al pasillo y, aunque todo parecía estar en su lugar, la atmósfera era diferente, pesada. Algo no estaba bien. Me quedé en el umbral de mi habitación, debatiendo si debía regresar a la cama o seguir investigando. Fue entonces cuando lo vi, un destello, como una luz parpadeando en el cuarto de mis padres. No era una luz normal. Parecía el reflejo de algo metálico. Mis padres estaban de viaje, así que nadie debía estar en ese cuarto. Con pasos lentos, me acerqué a la puerta entreabierta y, al empujarla, noté que la fuente de luz provenía de una cámara. Sí, una cámara pequeña y negra, colocada en un rincón, apuntando directamente hacia la cama vacía. Mi sangre se congeló. ¿Quién demonios había puesto eso allí? Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mi mente iba a 1000 por hora. Intenté razonar que debía haber alguna explicación lógica, pero no la encontraba. Decidí que tenía que hacer algo. Fui directo a mi computadora, encendí Tor y volví a la puerta negra. Tenía que saber más. Tenía que encontrar respuestas. Al entrar de nuevo al foro, noté algo extraño. Mi perfil, el que había creado sin apenas detalles, ya no era anónimo. En la esquina superior, donde antes solo estaba mi nombre de usuario, ahora aparecía mi nombre real. Sentí que me faltaba el aire. Antes de que pudiera hacer nada, recibí otro mensaje de Sombra Oscura. ¿Ya los viste? Mi primer impulso fue responderle, pero algo me detuvo. Sabía que si lo hacía, estaría jugando su juego. En su lugar, traté de cerrar todo, desconectar la computadora, pero por alguna razón, no me dejaba. La pantalla se quedó en negro y luego, lentamente, una imagen comenzó a formarse. Era mi habitación. La misma en la que estaba sentado, viéndome a mí mismo a través de la cámara de mi laptop. La perspectiva era inconfundible, alguien estaba accediendo a mi cámara, viéndome en tiempo real. Me quedé paralizado. Intenté cerrar la tapa de la laptop, pero estaba bloqueada, como si algo invisible me impidiera moverla. De repente, una figura apareció en la esquina de la pantalla, moviéndose en la sombra de mi habitación. No estaba solo. Sin pensarlo 2 veces, me giré para mirar, pero no había nadie. La paranoia me estaba consumiendo, y el miedo me estaba ganando. Mi respiración se aceleró, y mis manos temblaban. No sabía qué hacer. Estaba siendo observado, eso era un hecho. Y no solo por una cámara, sino por algo más. Algo que no entendía. Decidí desconectar el internet de la casa, arrancando los cables del router. Al menos con eso, pensaba, podría cortar cualquier conexión con lo que fuera que estuviera pasando. Pero, aunque el internet se fue, la sensación no desapareció. Al contrario, empeoró. Los días siguientes fueron un infierno. A cada momento, sentía que alguien me seguía, que había ojos puestos sobre mí. Revisé cada rincón de la casa,
cada aparato, buscando más cámaras, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación seguía allí, como si se hubieran colado en mi mente. Un día, sin soportarlo más, decidí que tenía que contarle a alguien. Llamé a uno de mis mejores amigos, Pablo, y le conté todo lo que había pasado. Al principio se rió, pensando que era una broma, pero cuando me vio en persona, notó lo asustado que estaba. Ese foro. No deberías haber entrado allí, Diego, me dijo con una seriedad que no esperaba. Le expliqué que lo había cerrado, que había desconectado todo, pero Pablo me miró con preocupación. A veces no basta con desconectar, me dijo. A veces, cuando abres una puerta, no es tan fácil cerrarla. No quería creerlo, pero había algo en su voz que me inquietaba aún más. Investigamos juntos, tratamos de entender qué era la puerta negra, pero cada vez que nos acercábamos a una respuesta, todo parecía más confuso, más retorcido. Una noche, mientras Pablo y yo hablábamos en mi casa, ambos vimos algo en el pasillo. Una sombra. Algo que se movía rápido, casi imperceptible, pero allí estaba. Pablo me miró pálido, y antes de que pudiera decir algo, un mensaje apareció en mi teléfono. Era un número desconocido. Estamos aquí. Pablo salió corriendo de la casa esa noche. Nunca más me contestó las llamadas. Yo, en cambio, no puedo escapar. Porque cada vez que intento dejarlo atrás, algo me recuerda que ya no soy dueño de mi vida. Y aunque he destruido todas mis computadoras, aunque he cambiado de casa, ellos siguen observando. Siempre están observando. Nunca me había considerado una persona paranoica. De hecho, si algo me definía, era mi constante necesidad de desafiar lo que los demás evitaban. Esa fue la razón por la que terminé en la Deep Web, un territorio que para muchos solo existía como un mito oscuro y tenebroso, pero para mí, era simplemente un nuevo rincón del Internet, inexplorado y misterioso. Algo que, en mi ignorancia, creí que podía manejar. Todo comenzó con una simple conversación en un foro de ciberseguridad que frecuentaba. No era nada ilegal, al menos no en la superficie. Solo un grupo de personas compartiendo conocimientos sobre privacidad en línea y cómo protegerse de las grandes corporaciones y gobiernos. Una noche, entre las usuales charlas sobre VPNs y cifrado, alguien mencionó el archivo silencioso. Un archivo oculto en la profundidad de la Deep Web, algo que, según decían, nadie había visto y salido ileso. ¿El archivo silencioso? Pregunté con curiosidad en el chat, deseoso de saber más. Es mejor que no lo busques, fue la respuesta inmediata de varios usuarios. No hay vuelta atrás si lo encuentras. Aquello, por supuesto, solo despertó más mi curiosidad. ¿Qué podía ser tan peligroso como para que incluso los expertos en seguridad temieran hablar de ello? Decidí que tenía que investigarlo. Sabía que no era una decisión sensata, pero la idea de descubrir algo prohibido, algo que incluso los más experimentados evitaban, era simplemente demasiado tentadora. Pasé días buscando pistas, siguiendo hilos y mensajes crípticos que parecían llevarme en círculos. Hasta que, finalmente, una noche, recibí un mensaje privado de un usuario anónimo. Si quieres el acceso, sigue este enlace, decía el mensaje, acompañado por una dirección en Tor. Tor, el navegador que permitía navegar por la Deep Web, no era algo nuevo para mí. Lo había usado antes, siempre con precaución, para acceder a algunos sitios que prometían vender información confidencial o tecnología avanzada. Pero nada de lo que había visto me prepararía para lo que estaba a punto de encontrar. El enlace me llevó a una página completamente en blanco, salvo por una pequeña caja de texto en el centro que decía, escribe la palabra correcta. Intenté de todo, archivo, silencio, acceso, pero nada funcionaba. Entonces, recordé algo que uno de los usuarios del foro había mencionado de pasada, el archivo silencioso se abre cuando estás listo para escuchar. Escribí escuchar y presioné Enter.
La pantalla se oscureció de inmediato y luego apareció un mensaje: estás a punto de ingresar. Prepárate para conocer el silencio verdadero. Una descarga comenzó automáticamente. Era un archivo de video, aparentemente inofensivo. Lo abrí con una mezcla de anticipación y ansiedad. El video comenzaba con una pantalla en negro. Al principio, pensé que no estaba funcionando. Pero entonces, poco a poco, una figura comenzó a aparecer en la sombra. Una silueta humana, de pie, inmóvil. No se movía, no hablaba, simplemente me observaba, aunque no tenía ojos visibles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía apartar la mirada. Algo en aquella figura era perturbador, como si supiera que yo estaba allí, observándola. Después de unos segundos que parecieron horas, la pantalla se cortó abruptamente. Lo apagué. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi cuarto, el resplandor de la pantalla aún grabado en mis ojos. No sabía qué acababa de ver, pero algo me decía que no era solo un video. Había una presencia en él, algo vivo. Respiré profundamente, diciéndome a mí mismo que solo era un truco psicológico, algo diseñado para perturbarme. Pero esa noche, no pude dormir. A la mañana siguiente, intenté continuar con mi vida normal. Pero no podía dejar de pensar en el video. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura, quieta, en la penumbra. Sin embargo, lo que realmente me inquietó sucedió cuando encendí la computadora de nuevo. Mi escritorio estaba diferente. Había un nuevo icono, uno que no había visto antes, un archivo llamado Escucha, MP4. No lo había descargado yo, eso estaba seguro. Pero ahí estaba, y sabía que no podía simplemente ignorarlo. Abrí el archivo, con la respiración contenida. El mismo video. La misma figura, de pie, observando. Esta vez, sin embargo, el video duró más. La figura comenzó a moverse lentamente, como si estuviera avanzando hacia la cámara, hacia mí. Sus movimientos eran apenas perceptibles, pero cada vez estaba más cerca. Apagué el video en un pánico ciego. Cerré el portátil de golpe y me alejé. Algo estaba muy mal. Intenté relajarme, decirme a mí mismo que solo era un archivo malicioso, que estaba diseñado para asustar. Pero había algo más profundo, algo que no entendía del todo. Llamé a mi amigo Carlos, un hacker más experimentado que yo, y le conté lo que había pasado. «Te metiste en algo muy raro, viejo», dijo Carlos por teléfono. «Voy a ir a tu casa. No toques nada hasta que llegue». Cuando llegó, revisó mi computadora mientras yo observaba nervioso. Él también era un tipo que no se asustaba fácilmente, pero vi cómo sus manos temblaban mientras tecleaba. «No hay nada aquí», dijo finalmente, su voz cargada de tensión. «Quiero decir, no hay nada raro. El archivo está limpio». Pero... Se detuvo, mirando la pantalla. «¿Pero qué?», pregunté. «Es como si hubiera algo detrás del video. No puedo explicarlo. Parece normal, pero hay algo que no está bien». Decidimos borrar el archivo. O al menos intentarlo. Porque, cuando lo seleccionamos para eliminarlo, apareció un nuevo mensaje en pantalla: «No puedes eliminar lo que ya escuchaste». Carlos y yo nos miramos en silencio. Su rostro, normalmente tranquilo y seguro, estaba ahora pálido. «Esto es muy jodido», murmuró. «Debiste haber hecho caso a los del foro». No pasó mucho tiempo antes de que ambos comenzáramos a experimentar cosas extrañas. Mi teléfono empezó a sonar en medio de la noche, pero cuando contestaba, solo escuchaba una respiración lenta y profunda al otro lado de la línea. Carlos me contó que su computadora se encendía sola, y cada vez que lo hacía, el video del archivo silencioso se reproducía automáticamente. Sabíamos que esto iba más allá de simples archivos corruptos o malware. Había algo en el archivo, algo que estaba saliendo del mundo digital y comenzando a afectarnos en la vida real. La figura del video, esa silueta oscura,
comenzó a aparecer en los reflejos. A veces la veía en el espejo del baño, otras veces en las ventanas de mi casa, siempre inmóvil, siempre observando. No importaba cuántas veces intentara ignorarla, siempre estaba allí, acechando. Carlos empezó a actuar de forma extraña. Se volvió paranoico, diciendo que la figura lo seguía a todas partes. Una noche me llamó, su voz llena de pánico. «Está aquí», susurró. «Está en mi casa». Traté de calmarlo, pero el teléfono se cortó abruptamente. Al día siguiente, fui a su casa, pero no había ni rastro de él. Su computadora estaba encendida, mostrando el video en bucle. Intenté apagarla, pero no respondía. Era como si el video se hubiera apoderado de su sistema. Decidí que era hora de buscar ayuda más allá de mis propios conocimientos. Fui a ver a un experto en la Deep Web, alguien que, según los rumores, sabía cómo lidiar con las cosas que no debían ser vistas. «Debiste haberte quedado fuera», fue lo primero que me dijo cuando le mencioné el archivo silencioso. Es una puerta. Una puerta hacia algo que no pertenece a este mundo. Y ahora que la has abierto, no puedes cerrarla. Intenté explicarle que solo quería deshacerme de lo que había descargado, pero él solo me miró con lástima. «No hay vuelta atrás», dijo. «La figura que viste no es un truco. Es una entidad. Un observador. Y ahora que te ha visto, nunca dejará de observar». Volví a casa desesperado, sin saber qué hacer. El video seguía ahí, en mi computadora, reproduciéndose una y otra vez. Y cada vez que lo veía, la figura estaba más cerca, más real. Sentía su presencia incluso cuando no estaba frente a la pantalla. Ahora, mientras escribo esto, puedo sentirla detrás de mí, su respiración en mi nuca. Ya no estoy solo. Y, si alguna vez encuentras un archivo llamado Escucha, MP4, te imploro que no lo abras. Porque una vez que lo haces, ya no hay escape.